Muy buenas tardes amigos, les habla Ricarte Cortés, estamos aquí en Háblame en Cristiano, en tu muro de Catholic Go. Y hoy un poco más temprano, porque hoy día tenemos que hablar de un tema que es muy importante, nos toca a todos como familia, también como personas en algún momento, si Dios quiere lo vamos a vivir. Hoy día vamos a hablar de la tercera edad, vamos a hablar del adulto mayor, vamos a hablar del anciano, así simplemente, de los ancianos. Y para eso tenemos una visita de alguien muy especial, que es una experta en el tema además, y que, como ella dice, no es médico, ella es gerontóloga. Y eso es espectacular, ¿eh? Es entrar en una área del conocimiento muy interesante, que es justamente el estudio justamente de esta tercera edad. Pero, ¿qué les parece si la presento y la conocen? Ella es María Isabel León. Bienvenida, María Isabel. Gracias, Ricardo. Qué gusto que estés con nosotros. El gusto es para mí, muchas gracias por Aparte que estás de visita acá en nuestro país. Así es, una visita rayo. Ella es chalaca, ¿no es cierto? Chalaca. Pero está en los Estados, radicando en los Estados Unidos hace mucho tiempo y es administradora de profesión y por circunstancias de la vida que ya seguramente ya nos va a contar un poco, finalmente optó por la gerontología. Así es. ¿Qué cosa es la gerontología, María Isabel? Te cuento, Ricardo, la gerontología es una disciplina, un campo que se dedica a enfocarse en el proceso del envejecimiento desde diferentes ángulos, desde el aspecto biológico, desde el aspecto psicológico, social, nutricional, económico, espiritual también, y todo esto tiene un impacto un poco más, viéndolo de una manera un poco más superior hacia las políticas públicas en todo el mundo. O sea, una visión integral de lo que implica como el ser humano en esta etapa de la vida. Así es. Y cómo abordarlo conociendo en qué consiste este proceso básicamente. Así es, y desde estos diferentes ángulos. Entonces, puedes estudiar gerontología como pregrado, como profesión. Ellos son especialmente a los que podemos llamar gerontólogos como tal. Ya. En el Perú sí existe una universidad que ofrece un programa de gerontología a nivel de pregrado, pero también existen estudios superiores para profesionales de diversas disciplinas. Que hacen especializaciones en ese tema. Especializaciones. En el Perú tenemos un programa excelente, una diplomatura virtual que se ofrece para cualquier persona que hable el español. Es una diplomatura en gerontología social, que yo también la llevé, pero también existen las maestrías y el doctorado. Yo he hecho una maestría en este campo de la gerontología. A ti la vida de alguna forma te propuso Así la posibilidad de meterte a este tema de la gerontología y te la propuso como suele proponer. Vienen las cosas, los buenos regalos en paquetes a veces un poco difíciles de abrir, ¿no es cierto? Así es. Tú atravesaste por un problema con tu padre. Así es, fue una situación familiar bastante difícil. Yo soy administradora de empresas de formación, como has indicado, y en el camino de la vida nos encontramos con que mi padre empieza a desarrollar problemas de memoria al principio. No teníamos idea realmente de qué alcance iba a tener este deterioro. A pesar de que te lo van explicando, cuando te hablan de deterioro cognitivo, es como, bueno, se está olvidando las cosas y vamos a tomar una pastilla. Entonces, hay desconocimiento sobre qué puede estar pasando, por qué está ocurriendo esta falta de memoria, esta demencia. Entonces, dependiendo, cada caso es particular. Para el caso de la enfermedad de Alzheimer, que es lo que finalmente se pudo identificar para mi padre, ocurrió en un momento en que yo estaba buscando reinventarme en el tema laboral, precisamente porque estaba en otro país. Y yo siempre he tenido la intención de hacer algo. ¿Tu papá tenía 60? Mi papá en ese momento tenía 66 años y ya era viudo. ¿Y tú qué edad tenías? Yo tenía 30. ¿Sí, ya puedo saber cuánta edad tienes ahora? Claro, sí. Ya, entonces no tenías 30 años, estabas reinventando. Claro. Y te ves frente a esa situación. Así además ves que aparentemente socialmente tampoco había una respuesta adecuada. Es más, fue agresiva la respuesta. Así es. Me dices que hubo un entorno medio hostil para él. El entorno fue hostil, muy desafortunadamente, porque es algo muy común. Eso se liga con algo que se llama el abuso hacia las personas adultas mayores. El tema es tan importante que existe a nivel mundial un día, que es el 15 de junio, que se conmemora el buen trato y el no maltrato a la persona adulta mayor, la toma de conciencia sobre el buen trato, porque tú debes conocer muy bien las formas diferentes de abusar a una persona mayor. Golpearlo, forma física, abuso verbal, abuso psicológico, abuso sexual, financiero. Entonces,
una persona que se olvida las cosas, pídele plata, porque Claro. no se la vas a devolver, no se va a acordar que le prestaste. Desde los más cercanos hasta los ajenos, también los extraños. Así es, Vecino, la gente que lo mira, se da por cuenta supuesto. que tiene... Y en el caso del abuso al adulto mayor, desde cualquiera de estas formas que hemos comentado, sucede en tu entorno más inmediato, ¿no? ¿Quién es un adulto mayor? Tú como experta en gerontología, Sí. ¿cuándo hablamos de adulto mayor? Estamos hablando de personas adultas Ten cuidado con lo que mayores. vas a decir porque tengo 54 años. Así que... No, todavía no eres adulto mayor. Sí. ¿Qué cosa es el adulto? Cuando dice adulto mayor, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de persona adulta mayor, estamos identificando a las personas que ya cumplieron los 60 años en adelante. Eso es por convención de Naciones Unidas. En todo el mundo, mayor de 60 años Es un adulto es mayor. una persona adulta mayor. Te voy a hacer una pregunta que a mí me rebota porque yo creo que tiene sustento en lo que nos ocurre, ¿no? Hoy se habla de adulto mayor, hoy se habla de tercera edad, etcétera, etcétera. Después hablan de cuarta edad, Claro. ¿no? Pero el término que desde muy pequeño yo recuerdo haber hablado se llamaban ancianos. Sí. ¿Qué suena para ti? No te estoy diciendo que los compares, estoy diciendo que el término anciano, para ti, que eres experta, que has vivido esto, ¿qué significa? ¿Qué te trae a la memoria? ¿Crees que tenga algo que ver con cómo hemos abordado la ancianidad o qué significa la ancianidad o ser un anciano hoy en el mundo en el que vivimos? Cuando escucho la palabra anciano, pienso en una persona canosa, avanzada en su edad. Esa es la imagen que tengo de la palabra anciano. ¿Y te evoca alguna sensación o actitud frente a él? Sí, me evoca una sensación de cariño, de respeto, de calidez, de hogar. Yo pienso que eso es lo que normalmente nos viene a la mente. ¿Por qué entonces ocurre que de pronto vemos piensas tú, después de esta visión que tienes y el tiempo que has transcurrido, esta actitud frente al anciano, esta actitud Sí. de indiferencia, De indiferencia. porque el primer maltrato es esta indiferencia que comienza a ocurrir Así muy es. primariamente? ¿Por qué comenzamos a maltratarlo efectivamente con un maltrato efectivo, físico, como tú has mencionado, en Claro. todas las índoles? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la sociedad como que está torciéndose entre eso? ¿No identifica al anciano? ¿Qué es lo que ve? ¿Por qué maltrata? Ese es un concepto que se ha identificado. El problema es tan grande que tiene nombre. Se llama edadismo o viejismo, ¿no? Que significa asociar a la persona adulta mayor a una cantidad de atributos todos negativos, ¿no es cierto? Entonces, esta visión pobre del anciano o de la persona adulta mayor, que es un término mucho más adecuado para referirnos a las personas mayores de 60 años, nos remonta al momento en que las personas adultas mayores dejan de tener esa preponderancia en su entorno, en su comunidad, con la aparición del trabajo en serie, ¿no? Porque con el advenimiento del desarrollo industrial en el mundo, las personas adultas mayores dejan de ser consultadas, ya no son ese punto de No referencia. hay necesidad de un know-how, de una experiencia previa para repetir lo mismo que todo el mundo hace. Exacto, o por ejemplo piensa en este momento, tú dices, yo quiero preparar, no sé, un postre, un arroz con leche, una sopa de pollo. Ya no llamo a mi abuelita, ya no voy a su casa. ¿Qué hago? ¿Veo en YouTube? Entonces, toda esa experiencia, esas tradiciones que las personas adultas mayores han transmitido siempre, pues se fueron quedando, y se van quedando más que nunca, ¿no? En el camino. Entonces, digamos, como que comienza a perderse interés por mirarlo, no se les identifica, se sienten que ya acabó su ciclo, que terminó. Mucha gente lo siente así. Dime, ¿y esto ocurre con la persona que te ve al anciano o que está ocurriendo con el anciano mismo? Ocurre con el anciano mismo, sobre todo cuando estamos hablando de personas adultas mayores que, por ejemplo, están en la fuerza laboral y llega tu etapa de retiro y jubilación. Entonces, de un día para otro, se acabó el trabajo, se acabó el entorno de amigos, se acabó el rol que yo tenía. Y muchas personas al jubilarse caen en depresión, en soledad, en aislamiento. Entonces la misma persona adulta mayor tiende a sentirse, es como un mensaje negativo, claro. Es un mensaje negativo. Y bueno, se lo va creyendo, me imagino, de acuerdo a lo que está ocurriendo. Exactamente, porque no hay otras oportunidades. Tú mencionabas que se habla de cuarta edad. Claro, se habla de una nueva adolescencia a partir de los 60 años. ¿Por qué? Porque ahora la gente vive más años. Sí, ¿no? Y eso trae un problema más grave porque hay muchos más involucrados en el tema. Espero que también la solución. Tú que nos estás escuchando allí, no sé,
tal vez te esté pasando algo por el estilo, tengas dudas sobre lo que va a pasar, tu madre, tu padre, tú mismo, tal vez estés atravesando por una circunstancia de duda frente a esta ancianidad que está por llegar. ¿Cómo lo estás manejando? ¿Qué me comentas respecto a lo que estás escuchando? Escríbenos ahí en el muro. Un saludo para Álvaro Telaya, para Rosana Velázquez, Elisa, que siempre está con nosotros. Coméntenos, escríbenos a ver qué te parece el tema que estamos comentando hoy. Mira, decíamos entonces hay esta actitud de descarte, pero entonces, veamos, por lógica, eso significa que algo estamos dejando de ver. Así es. ¿Qué es lo que también, un poco desde tu experiencia, es lo que no estamos viendo? O sea, a partir de esta digamos, ola que comenzó en la época industrial, pero que, digamos, se remonta hasta nuestros días y que tiene que ver con esta cultura del descarte, con muchas cosas. ¿Qué es lo que no estamos observando? ¿Qué es lo que no estamos viendo que está haciendo que transformemos a los ancianos? Incluso la palabra anciano, que tanto valor tiene, porque tú dices, a mí me evoca también ternura, cariño, sabiduría. Yo hoy día pensaba, ¿no? Cuando uno se imagina a Dios, no se lo imagina, o sea, Dios Padre, se lo imagina a un viejito, canoso, ¿no? Y no piensa que pobrecito ni nada por descartar, pues Dios, ¿no? O sea, claro. Pero ¿cómo es que tenemos esa confusión tan grande en nuestra cabeza? ¿Qué legado, qué es lo que traen ellos? ¿Qué es lo que tiene toda esta época de la vida que nos estamos perdiendo las nuevas generaciones? El legado que te puede dejar cualquier persona puede tener dos aspectos grandes, ¿no? Una cosa material, por ejemplo, dejarte una propiedad, dejarte algún valor, algún objeto de valor. Y que muchas veces es sujeto de, eso te digo, mi consulta está llena de familias peleándose por la casa, por la mitad del terreno, por la propiedad de no sé qué. Sí, lo vemos en las noticias, así ¿no? Es. Que les quitan hasta en vida. No, y con ¿no? los mismos ancianos, así es, de verdad, así es, se la van quitando. Es. Sí. Pero por otro lado tenemos todo lo inmaterial, que son sus tradiciones, sus historias familiares, sus costumbres, sus valores, la historia de la propia familia. Pero digo, para hacer así me va a abogado el diablo, ¿no? Sí. En esta cultura que vivimos, si se supone que por la evolución en la que vivimos, entonces hay que pensar en el hoy, en lo que es productivo, y en lo que funciona, y en lo que consume. Si de pronto ya ni consume ni nada, ¿para qué me importan a mí las tradiciones? ¿O para qué quiero yo escuchar historias sobre lo que fueron o hicieron? Por último, tú está en YouTube, pues, y por último, claro, que lo veo, pues, ¿para qué te voy a hablar? exactamente, porque es tu propia esencia, es tu propia identidad, es lo que tú eres. Tú eres hoy un producto de tus padres y ellos de sus antecesores. Entonces es tu propia esencia la que estarías dejando de ver. Si dejamos de ver nuestra propia historia personal, no hemos sido creados espontáneamente de la nada, ¿no? Tenemos un atrás. Y tú sabes que te escucho y digo, ¿no? O sea, claro, si yo rompo con esto que es mi historia y mi origen, de alguna forma, a veces explica por qué tanto deprimido y tanto ansioso, porque es como neurotizarse, es perder el continuo de mi vida, es no poder observarme en mi totalidad, y es más, no aceptarme, porque es más, rechazo lo que se viene y ni siquiera tomo en cuenta lo que se fue, y en un vivo un presente probablemente muy flojo y muy incierto, que claro, explica por qué tanta neurosis, ¿no? En la que vive el mundo de hoy, ¿no? Posiblemente sea una de las razones que explica. Una de ellas, y también, sí. claro, viene la violencia esa contra el adulto mayor. Sí. Pero estar con un anciano genera un costo también, implica un sacrificio, implica una entrega. ¿Tú lo ves así? Porque hay que cuidarlo, porque hay que estar detrás de él, porque a veces repite 50 veces lo mismo que te dice. Todo depende en qué condición se encuentre tal persona adulta mayor, ¿no? Porque cuando la persona mayor se encuentra enferma, por ejemplo, que te repite las cosas 50 veces, la experiencia de visita, por ejemplo, puede ser no muy bonita, ¿no? Te estresas, te aburres, no sabes qué hacer, entonces prefieres no lo visito, pobrecito, en Navidad le mando un regalo y ya está. Correcto, y ahí haces tú una diferencia que a mí me parece muy importante, porque justamente cuando tú me comentabas ahora, antes de comenzar, esto de, ¿tú eres médico? Si no eres médico vas a ser gerontóloga, porque hay una visión que habla de que cuando uno piensa en el anciano, piensa en enfermedad. En enfermedad, ¿no? Exactamente. O sea, anciano o enfermedad. Y la ancianidad es otra etapa de la vida, así o sea, es otro momento de la vida. La vejez. Y que sí, pues tiene su patología particular, como que hay más frecuencia, así es, ¿no? Que no hay necesariamente. Así es. Ok, frente al anciano, en general,
¿Qué recoges tú que te hizo a ti mirarlo de una manera distinta esta etapa o que hoy estás trabajando para esto? ¿Qué estás haciendo al respecto? Sí, bueno, yo llego a este tema, a este campo fascinante de la gerontología por esta experiencia familiar. Entonces decidí combinar mi profesión de administradora de empresas con este campo de la gerontología que ve todo el proceso del envejecimiento de estos diferentes ángulos y combinarlo en una propuesta de un emprendimiento social. Entonces, lo que nosotros promovemos con este emprendimiento social que se llama Conexión Adulto Mayor es contribuir a la promoción del envejecimiento activo, del envejecimiento saludable, de la persona adulta mayor vista en todo su máximo potencial y contribuir a que los recursos que existen en nuestra comunidad, en nuestro entorno, para que la persona adulta mayor siga esa vida, ya sea que se encuentra sana o enferma, pueda seguir disfrutándolo, pueda conocerlos. Porque, por ejemplo, como estamos hablando, el caso de los jubilados, personas que se jubilan y no saben que existen lugares que te ofrecen cursos para personas mayores o que hay ciertos centros de adulto mayor que te ofrecen una variedad increíble de propuestas de esparcimiento, de desarrollo personal, viajes, o sea, digamos, grupos de ser una canto. especie de centro de información Así donde es. tanto familiares como adulto mayor, me Así imagino, es. puedan acudir y decir, oye, no sé qué hacer con mi papá, o no sé qué hacer, me he quedado solo, ¿a dónde puedo Así ir? es, ¿Qué así es, Ah, así es. Eso es lo que hemos empezado a desarrollar. Nos hemos presentado a concursos de emprendimiento donde nos han apoyado, hemos sido favorecidos con premios que nos han permitido ir empujando ¿Cómo lo estás haciendo? ¿A través de redes? es a ¿Cómo través de funciona? las redes por el Ya, momento. ya. Es lo que tenemos, no tenemos una oficina física, estamos de acuerdo a los tiempos, full tecnología. Y es una cuestión donde nos potenciamos mucho el tema del networking, Ujú. de los contactos. ¿Y ahí el adulto mayor encaja? ¿Está funcionando? O sea, ¿él llega a encajar en el tema de redes? Sí, las personas adultas mayores de hoy tienen un interés, hay un interés en aprender a Ujú. comunicarse por las redes sociales o por el correo electrónico con sus nietos o hijos, Ujú. ya sea que viven en la misma ciudad o que están en otros países. Perdóname, porque se me venía a la mente lo que Sí, decías, ¿no? Las aplicaciones están hechas para gente que maneja esto así constantemente. es. Calculo que ustedes están considerando que sean amigables para gente adulto mayor, o sea, Sí, que entren sí, cosas bien sencillas, como por Ujú. ejemplo el tipo de la letra puede ser más grande, Ajá. las cosas explicadas de manera sencilla, por eso Ujú. me encanta el nombre de tu programa Háblame en Cristiano, porque así es como necesitamos que sean las Así cosas es. claras, sencillas, directas. Por ejemplo, digamos que existe un taller hoy día de demencia, Ujú. entonces alguien lo pone, taller de demencia, mañana, claro, pero mañana, ¿cuándo? O ya pasó y no me enteré. Claro. ¿Dónde era? Hay que pagar, hay que registrarse. Entonces nosotros lo que hacemos es traducir eso en cristiano, en muy Ajá. sencillo. Taller de memoria, mañana martes a las 7 en tal sitio, acá vas, te registras, para evitar la pregunta sencilla de dónde es, dónde Claro. queda. Entonces esas cosas son muy, muy importantes plantearlas de esa manera porque estamos tan apurados que tú ves y dices, oh, mira, un curso para mi papá, le voy a decir, ¿qué? ¿Dónde es? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé. Descartado. Y se pierden muchas oportunidades de muchas buenas iniciativas que ocurren en nuestro ambiente que pueden aprovecharse. Ujú. Y ahora, Sí, 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 dime. para seguir conociéndolas, nosotros entonces hemos hecho un trabajo intenso de identificar a los diferentes actores que están en este ambiente localmente, ¿no? Entonces se interviene el Estás gobierno hablando de aquí, de Perú. de Perú, sí. Así es, Perú, interviene Lima, Perú, Lima y Perú, provincia. Lima y tenemos un contacto en el interior del país como nuestra primera salida de Lima. Ujú. Hemos trabajado bien en esta red que te digo de contactos que tenemos y tenemos ya una posibilidad de llegar fuera de la ciudad, Ujú. de la capital. Hemos visto, bueno, nos ven en Sí, diferentes latitudes, tú sabes, aquí en la región de Sudamérica, sí. hay experiencias por el estilo en Buenos Aires, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Ecuador, ¿hay otras experiencias? Sí, en realidad el tema de iniciativas pro adulto mayor se va desarrollando en América Latina de una manera un poco más lenta si las comparamos con Estados Unidos, Europa o Ujú. Canadá,
¿no? Por ejemplo, podríamos poner de ejemplo una residencia geriátrica. Si tú necesitas una residencia geriátrica, es muy difícil encontrar una de acuerdo a las características de Estados Unidos, que son más reguladas que la NASA. Realmente, claro, no sí. es un decir, Sí, realmente sí. tienen un nivel minucioso que protege al residente. Entonces, De lo que le acontezca adentro claro, del centro. exacto, de lo que le ofrecen, de lo que come, de lo que hace, de todo. Es es una industria en Estados Unidos completamente exitosa, que si tú quisieras encontrar algo similar en América Latina, puedes encontrar el servicio residencia geriátrica. Cuidan a tu persona mayor porque lo necesitas. Pero el nivel de control es diferente. En el Perú, muchas casas de reposo, no es ningún secreto, son informales. Son informales. Entonces, también es un reto que quieran anunciarse porque... Claro, es parte de una dinámica también complicada, ¿no? Porque Sí. es cierto que hay mucha informalidad, no solo porque haya una voluntad, también hay ciertas dificultades para que esto se formalicen. Digamos, para el ambiente empresarial es complicado, más incluso para muchas veces organizaciones que pretenden hacer un poco de servicio, ¿no es verdad? Tú sabes, hay una pregunta que quiero hacértela de todas maneras en esta línea de legado, ya yendo un poco para cerrando también. Estoy vinculado a un movimiento que tiene que ver con un tema de estos hogares intergeneracionales. ¿Qué conoces de eso? ¿Qué te parece? Hablando un poco de lo que se puede hacer. Yo me imaginaba la idea, y lo he visto en algún sitio, de adultos leyendo cuentos a niños, niños incluso que están en estado de abandono, sí. de adultos, no sé, arropando a un bebito, como si fuera su nieto que está de repente en otro lugar del mundo y ahora ya está solo. Sí. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves se este tema empiezan a ver esas cosas. En Estados Unidos es mucho más, se promueve eso más. Por ejemplo, las residencias geriátricas de Estados Unidos parecen hoteles, o sea, tienen 300 cuartos, son inmensas. Bueno, esa es una muy grande. En promedio deben tener no más de 60 camas para mantener el nivel adecuado. Así es. Entonces, estas personas que trabajan en estas residencias llevan a sus hijos al servicio de guardería, es decir, el trabajo les ofrece, yo cuido a tus hijos. Entonces, en esos espacios se promueve que el almuerzo lo compartan, por ejemplo, o una tarde de juegos. Yo fui a una de esas residencias y la experiencia es hermosa, o sea, es natural. Las personas adultas mayores están súper felices de ver a estas personas mayores. Así que eso lo he visto también al revés. Un programa de música decidió, bueno, yo le enseño a los niños a cantar, a tocar el piano, los voy a llevar a una residencia a visitar. Entonces organizan paseos. Claro. Y eso son cosas muy bonitas que se están viendo en Lima también. Justamente esta semana es la semana de la inclusión social promovida por el gobierno, por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y ayer ha sido la premiación de un programa que se llama Los Abuelos Ahora. Entonces son ya 6 o 7 ediciones que tiene este programa, donde a los niños de a nivel nacional les hacen escribir un cuento sobre su abuelo. Entonces es un cuento, lo escriben, lo hacen un poema, lo pintan, lo dibujan de diversas maneras. Qué lindo, qué lindo. Marisabel, estamos llegando ya al final del programa. A mí me queda, por ejemplo, la necesidad de saber dónde está esa página que me has dicho. Está en el Facebook, está en un muro web. ¿Dónde podemos ubicar de Conexión Adulto Mayor? Sí. ¿Cómo es? Cuéntanos. La encuentras en Facebook. Búscala como Conexión Adulto Mayor. Excelente, muchas gracias. Sí, el fanpage Conexión Adulto Mayor. Y también tenemos una landing page. Entras a conexionam.com y te puedes registrar con nosotros para recibir la información de las diversas actividades que proponemos. Desde ahí en el Facebook podemos ir a esa página. También se puede ir, sí, está ahí indicada. Y si no, puedes tipear www.conexionam.com. Y es en general para cualquiera que esté movilizado porque él o alguien cercano necesita tener idea de qué puede hacer, hacia dónde puede dirigirse, sea que esté saludable o sea que no. Así es. Me imagino tener una base de datos de clínicas, de centros, esas cosas.
En realidad actuamos por consultas, nos escriben y ahí ustedes hacen la búsqueda. Entonces nosotros les facilitamos la información, claro, ¿no? Evidentemente a ustedes les van enviando Así es. hacia dónde dirigen su esfuerzo. Así es, Está sí. bien, muy bien. Sí. Qué gusto, pues. Muchas gracias. Espero que Conexión Adulto Mayor se llame, Sí. ¿no? Esté totalmente desarrollado cuando yo de aquí me faltan unos añitos. Sí, claro. Voy a hacer uso de ella perfectamente. Bueno. No, hay mucha gente que nos ha escuchado, ¿no? Eres Yo creo bienvenido. que, de todas maneras, yo creo que traes un mensaje que le va a dar salud no solamente al anciano, también le va a dar salud a nuestras generaciones que se están perdiendo de ese hermoso legado del que tú hablas, que es nuestra historia, nuestra tradición. Así es. Marisabel, te agradezco mucho. Gracias Espero también. que pronto te volvamos a encontrar para que nos comentes cómo nos ha ido con este tema. Claro que sí, claro ¿Vas a estar que de vuelta? sí. ¿Ya te vas? ¿Te quedas acá? Me voy mañana. Ya, Como un estás de rayo. despedida. Sí, este ha sido un viaje Relámpago. expeditivo, relámpago total. Sí. Muy bien. Bueno, Sí. acá tu país te espera Muchas para que le sigas gracias. mucho por él. Muchas gracias, Ricardo. Con ustedes también hoy día fue Catholic Go. Aquí tuvimos el legado del adulto mayor. Yo me quedo con el legado del anciano. Me encanta que sea el anciano. Y bueno, quedan ahí también para que lo vuelvas a ver, para que sigas comentando. El próximo martes tenemos otro programa aquí en Háblame en Cristiano. Este es desde tu muro del Facebook Catholic Go. Que tengan un hermoso día. Nos vemos la próxima semana. Chao.